con fines de lujo en las dimensiones ocultas de la agenda actual. Con fines de lujo. Con fines de lujo. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Estamos en contacto con el sociólogo Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior. Gustavo, buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia. En 2021 publicaste el libro Historias de Sicarios en Uruguay. Mucho del aumento de los homicidios se ha, por lo menos, explicado por parte del Ministerio del Interior, de las autoridades, como ajustes de cuentas. En primer lugar, queremos consultarte cómo ves el aumento de los homicidios y el vínculo entre este y el fenómeno del sicariato en Uruguay. De acuerdo a los datos del propio Ministerio del Interior, en el primer trimestre los homicidios crecieron un 33%, es decir, en enero, febrero y marzo. Y en lo que va del año, si le sumamos abril y mayo, ese aumento se ha acumulado y estamos bordeando un aumento del 35-36% de homicidios en relación al año pasado. Quiere decir que en relación a los homicidios es correcto el hecho de que está habiendo una escalada y un crecimiento de los mismos. Creo que el ministerio durante mucho tiempo, durante estos 2 años que había pandemia y que los delitos habían descendido en alguna medida porque bueno, la actividad de la sociedad también mermó, argumentó en su momento que los ajustes de cuenta habían bajado. De hecho, los homicidios catalogados como ajustes de cuenta en el Uruguay en el 2020 fueron el 44% y en el 2021 fueron el 42%. No son ni la mayoría ni nada que se le parezca. Por lo tanto, explicar ahora este aumento de los homicidios como una naturalización de esos ajustes de cuenta y como si los ajustes de cuenta fueran la norma central de los homicidios, yo creo que es engañar a la gente, porque de a ratos les sirvió decir de que habían bajado los homicidios por ajustes de cuenta, hicieron estadísticas que decían que eran el 42% del total nada más, y ahora dicen de que esta ola es fruto de los ajustes de cuenta solamente. Entonces ahí hay una incongruencia. Y lo segundo, que me parece que es importante marcar, es que si fueran producto de ajuste de cuenta, y si fueran el producto de lo que se dice, que es que hay una intensificación de la violencia en determinados barrios porque hay bandas de narcos que están luchando por el territorio, cualquiera de las dos interpretaciones son interpretaciones que desde el Ministerio del Interior son graves, porque nosotros no necesitamos un ministro del Interior que nos explique lo que pasa, sino que actúe y que se haga cargo. Y si hay un proceso de intensificación de la lucha de grupos criminales en los barrios, es responsabilidad del Ministerio del Interior, porque para eso está. Y si están aumentando los ajustes de cuenta, es también responsabilidad del Ministerio del Interior de intervenir para que eso no pase. Por lo tanto, en resumen, lo que sí sabemos es que han aumentado los homicidios. Lo que sí sabemos es de que el Ministerio del Interior, cada vez que puede, da una versión distinta de por qué hay aumento de los delitos, que es la que de alguna manera le puede servir momentáneamente para, creo que, tapar un fracaso en la estrategia de seguridad que se está viendo, ¿no? Además del aumento de los homicidios, que se reflejan las cifras que publicó el Ministerio del Interior, hay un aumento de, digamos, de la cantidad de esos homicidios que no se logran esclarecer, es decir, son menos la cantidad de homicidios que se esclarecen que antes. ¿Esto es así? Y si es Es así, te así. queríamos consultar a ti, que, bueno, por tu experiencia en el Ministerio del Interior, ¿a qué se debe eso? Es así, el nivel de aclaración de homicidios está en el nivel más bajo de los últimos años. Para que tengan una idea, en el año 2015 el nivel de aclaración de homicidio era del 67%.
del total. El año pasado fue el 50%. Y en lo que va de este año creo que llevan un 40%, 45%. ¿Por qué es grave esto? Porque no aclarar un homicidio significa perpetuar la impunidad y significa que si muchos de esos homicidios están relacionados con conflictos entre criminales, eh, la no aclaración y la no sanción de esto genera una impunidad que le permite a ese sicario o a ese matón seguir actuando de esa manera porque sabe que son delitos difíciles de investigar y si la policía no está actualizada para poder investigarlos, en la medida que haya impunidad, ese tipo de prácticas comienzan a perpetuarse, ¿no? Es decir, esto es como en los impuestos, si no hay una sanción para el cobro de impuestos, mucha gente va a decir, bueno, me da lo mismo, ¿pago o no pago? Bueno, eh, o en el control del tránsito. Las multas tienen que ver con tratar de mejorar algún tipo de conductas vinculadas al manejo y a ciertas normas que existen en el tránsito. Y en esto, si nosotros no tenemos una capacidad de investigar como sociedad y el Estado, a cargo de las instituciones que tienen esa responsabilidad, un homicidio, realmente se va generando un marco de impunidad que favorece a que este tipo de prácticas o lo que hemos visto, por ejemplo, en Peñarol, de hecho en Peñarol, la ola de homicidio que hubo, no hay un solo detenido. Y en la medida que no hay un solo detenido, las personas que han participado en esas acciones, obviamente se ven tentadas a seguir actuando de esa manera porque no hay sanción. En general se vincula al mundo del sicariato, al narcotráfico, a bueno, la criminalidad más extendida, pero si hay algo que queda claro en tu libro, en Historias de Sicarios en Uruguay, es que el fenómeno va mucho más allá del narco o de cómo se lo muestran generalmente y de que viene de mucho antes también, ¿no? De que el sicariato es tan viejo como el homicidio. Queríamos que nos cuentes un poco sobre el libro, de qué va y qué te llevas de esa experiencia de tantas horas de entrevista, entrevistando a, bueno, a sicarios, autores materiales de crímenes. Sí, como tú decís, yo escribí un libro el año pasado que se llama Historias de Sicarios, entrevistas y confesiones, que lo que hace es reunir algunas historias de sicariato a partir de entrevistas que yo le pude realizar a los autores intelectuales de esos sicariatos y a los ejecutores, es decir, a los matadores, a los responsables, a los asesinos que llevaron adelante esos sicariatos. Y en primer lugar hay una idea que en la sociedad durante mucho tiempo estuvo arriba de la mesa, que es que el sicariato es hijo único y expresión única de la violencia letal relacionada al narcotráfico. Y que el origen del sicariato está en el narcotráfico. Bueno, y el libro lo que hace es explorar distintos casos de sicariato que ha habido en el Uruguay en los últimos años y demuestra a través de casos reales que los motivos para el sicariato exceden muchísimo el estar vinculado a una estructura criminal del narcotráfico. Que básicamente lo que ha pasado es que el fenómeno del sicariato se instaló como una práctica para dilucidar conflictos, dilucidar problemas de convivencia, y en la medida que determinadas formas de violencia se instalan en una sociedad, comienzan a ser utilizadas en otros contextos, en un contexto de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, es correcto, pero también en un contexto de una pareja que se va a divorciar y que discute por una herencia y a uno de los integrantes de la pareja se le ocurre eliminar a la otra persona para quedarse con el dinero, o por riñas deportivas,
o por problemas entre dos socios en una empresa, y entonces la manera de dirimir el conflicto es contratar a un sicario, o por problemas familiares, discusiones familiares o problemas familiares que se terminan en situaciones irreductibles, y que una de las personas resuelve contratar a un sicario. Entonces el fenómeno del sicariato, sobre todo en el Uruguay, que es cierto que tiene un componente de existencia en el mundo del narcotráfico, eso es real, pero lo que el libro demuestra a partir de entrevistas y de casos reales en el Uruguay es de que aquí en Uruguay ese fenómeno del sicariato ha desbordado la cápsula del narcotráfico y que hoy está presente en la resolución de conflictos que nada tienen que ver con ese mundo criminal. Y en la medida de que esos casos de sicariato no se resuelvan desde el punto de vista legal, es decir, no se penalice al homicida, evidentemente esa práctica se va a extender, porque en ese mundo se va a ver como que es relativamente sencillo matar a alguien y que quede impune. Gustavo Leal, sociólogo, exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, muchas gracias por participar de Frecuencia Milénica. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los que están escuchando. Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan.